Ha llegado el momento de ser conscientes. Es el momento de sentarnos y sentirnos para saber lo que somos. Es el momento de alimentarnos conscientemente. Es el momento de aplicar sabiduría a nuestra vida. Es el momento de saber por qué nos relacionamos. Y es el momento de saber para qué estamos en este mundo. Desarrollemos juntos temas de importancia para revolucionar nuestro estado de conciencia. Y por estar con nosotros, tu presencia será retribuida con sabiduría, conocimiento y algo más. Esto es Ser Consciente, el magazine del conocimiento. Bueno amigos, un saludo muy especial para todos los de Ser Conscientes. Estamos aquí en vivo y en directo con un gran invitado, el señor Benjamín Alonso Neira Restrepo, es el gerente comercial de una empresa colombiana que tiene sede en San Antonio de Prado, en la ciudad de Medellín, aquí en Colombia. Vamos a abordar un tema muy importante que tiene que ver con el proceso evolutivo de los seres humanos, en este caso en el tema de la seguridad alimentaria. Pero vamos a tocar un tema desde el principio, desde cómo se articula lo que es el proceso en sí, de todo lo que se necesita para poder operar la tierra, un tema del compost natural. Así que por eso hemos invitado a nuestro amigo Benjamín Alonso Neira, que nos va a compartir todo lo que está haciendo esta compañía en pro de nuestra alimentación, una alimentación consciente. Entonces, estimado Benjamín, bienvenido a Ser Consciente. ¿Cómo me le va? Muy bien, estimado Ciro, muchas gracias por la invitación. Hago claridad que lo hacía en privado, como de dos claridades. Una, uno no deja de ser un principiante y no tiene las habilidades para el manejo de estos espacios audiovisuales, remotos, digitales, como lo tienes tú, pero aquí estamos con toda la disposición. Y dos, en este fascinante mundo de lo que es el suelo, la productividad, el suelo, la, la soberanía alimentaria, todo ese proceso de producción de alimentos, pues nunca deja uno de aprender y me declaro un principiante en este tema. Pero en lo que seamos útiles, Ciro, el día de hoy aquí estamos. Claro que sí, porque es importante que los consumidores finales deben de tener claro precisamente el valor de los alimentos que llegan a su mesa. Y en estos momentos, estas instancias de la humanidad tan trascendentales y tan fluida en términos de tiempo, que estamos en ese acelere, tenemos que empezar a ser más tácticos en el tema del consumo de nuestros alimentos. Y queremos, a través de esta entrevista, entregarles a ellos algo técnico para que puedan valorar la alimentación que lo están generando, no únicamente ustedes como productores de lo que es el compost que va a llegar al campesino, y el campesino cómo debe procesar este producto para poder que la tierra esté de la mejor manera y que el producto sea de muy buena calidad. Y por eso estás acá, mi estimado Benjamín.
La primera pregunta, primero que todo, vamos a contextualizar qué es la empresa Ciclo Fértil, qué hace con ese abono orgánico. Cuéntanos. Bueno, muy bien. Nuestra empresa tiene como razón social Biociclo SAS. Como decías, al inicio estamos ubicados en San Antonio de Prado, corregimiento de Medellín, y hace alrededor de 8 años iniciamos este proceso de establecimiento de una industria que hiciera un aprovechamiento técnico de los residuos orgánicos, al menos una parte de ellos, de los que se generan en el área metropolitana de Medellín. Estamos ubicados en San Antonio de Prado porque realmente hay que establecer unos parámetros muy específicos para poder tener asentamiento cumpliendo con las debidas normatividades. Esto requiere una armonía de convivencia con las comunidades cercanas, como quiera, pues que los residuos orgánicos en su proceso de transformación en algunos momentos puede generar, digamos, algunos olores que no son conocidos, distintos a que sean ofensivos, no son reconocidos, pero eso se le da pues el manejo adecuado. Entonces nuestra empresa es Biociclo, nace hace 8 años en el proceso de adecuación de instalaciones, nos demoramos alrededor de unos 3 años para implementar toda la tecnología que hoy tenemos en operación, y Ciclofértil es nuestra marca del producto terminado, del abono orgánico final, que está en el mercado desde hace ya unos 5 años. Entonces, básicamente lo que hacemos es compostar, producir, elaborar un producto que es útil, alimenticio para el suelo, para que las condiciones del suelo y de las plantas puedan extraer de él nutrientes útiles para las plantas y su productividad, y para el suelo tener vida y tener productividad. Muy bien. Aquí dice que nuestros productos de abono orgánico ciclofértil es elaborado a base de fuentes vegetales, follaje y podas, residuos orgánicos de plazas de mercado, plantas procesadoras de frutas y residuos agroindustriales. Y están sometidos, pues me imagino que a una rigurosa transformación para poder que este producto sea muy saludable, como tú lo dijiste, primeramente para la tierra, para que no se canse tanto. Cuéntanos un poquito ese proceso. Muy bien. Para entender ese proceso, debemos devolvernos un poquito al concepto básico de lo que es el compost, ¿sí? Que es igual a lo que nosotros denominamos abono orgánico. Abono orgánico es igual a compost, que es el resultado de ¿qué? De hacer una transformación de residuos orgánicos mediante el control de algunos parámetros biológicos, donde se destacan dos especialmente, ¿sí? Que tienen que ver con el oxígeno, que tienen que ver con la temperatura. Digamos que son dos variables críticas que uno debe administrar para convertir residuos orgánicos en un producto útil para el suelo, denominado popularmente compost. Ahora, resulta que residuos orgánicos, si uno pone en el análisis amplio lo que es residuos orgánicos, pues sabemos que estamos realmente inundados a diario con residuos orgánicos. Solamente se estima que en el área metropolitana de Medellín se producen diariamente alrededor de 3.100 toneladas de residuos orgánicos, de los cuales alrededor de un 60% se consideran que son orgánicos. Y eso nos lleva a decir en este concepto amplio de conciencia, oiga, ¿qué pasa si no le hacemos aprovechamiento a esos residuos orgánicos? Pues terminarán siendo parte de los rellenos sanitarios y la disminución de la vida útil de esos centros de almacenamiento de todos los residuos que producimos en las grandes urbes. ¿Qué ha hecho nuestra compañía? Elegir dentro de ese universo de residuos orgánicos unos que hemos considerado que nos generan unos beneficios, nos generan no solamente a nosotros, sino al suelo, unos beneficios, y de alguna manera blindan algunos aportes superiores al ser de procedencia vegetal, ¿sí? De alguna manera nosotros genéricamente decimos que le estamos devolviendo al suelo lo que el suelo ya nos dio. Le Exacto. estamos devolviendo a la tierra lo que la tierra ya generó en términos de follajes, en términos de frutos. Entonces nosotros lo que hacemos es una transformación industrial de esa gama de residuos
orgánicos para convertirlos en compost. También es necesario ser claros que no es la única fuente que entra a la mezcla de materiales orgánicos con los cuales elaboramos el producto final, sino que se requiere de algunos otros elementos, sobre todo algunos residuos de plantas de alimentos, con los cuales complementamos la materia prima vegetal con algunos otros componentes que son requeridos por los microorganismos para hacer esa transformación de manera eficiente. Entonces, hemos escogido las fuentes de origen vegetal, como bien lo dijiste, lo que son frutas, hortalizas, residuos de agroindustria, de todos los que elaboran jugos y pulpas, Sí. todos esos residuos verdes que genera la ciudad por podas, por talas, por mantenimiento de jardines, y nuestra planta hace el aprovechamiento para transformarlo en compost, pero adicionalmente tenemos en nuestra planta una planta certificada para que todo aquel generador de residuo orgánico pueda recibir una, valga la redundancia, una certificación de que esos residuos orgánicos van a una buena disposición y a tener un aprovechamiento adecuado. Entonces nosotros certificamos a ese gran generador que eso tuvo un buen destino y él va a saber que va a hacer una transformación útil su residuo. Excelente. Y eso le genera una confianza tanto para el campesino como también para el consumidor final, porque tiene que saber cuáles son sus procesos, sus ciclos de transformación y que al final va a tener un alimento de muy buena calidad. Ahora, ¿qué están haciendo desde Biociclo para dar capacitaciones a los agricultores? Hombre, Ciro, esto es un tema de todos los días. Yo le decía que al inicio que yo me declaro principiante permanente del tema del mundo biológico. Es un mundo que nunca va a tener el punto final. Nosotros los humanos hacemos que nunca el ecosistema esté estático, siempre estará dinámico porque permanentemente estamos interviniendo el ecosistema y como tal, la teoría de hoy se cambia para mañana. Claro. En ese tema de acompañar el conocimiento y la capacitación de los agricultores y productores, pues esa es nuestra razón de ser, no solamente producir, sino acompañar Muy el bien. efecto, el impacto, el resultado que está teniendo nuestro producto en el campo directamente. Y es como de esa manera, pues permanentemente estamos llegando directamente al productor para darle a entender un poquito acerca de toda esta dinámica que significa darle salud y productividad al suelo. Para nosotros, ese es el lema principal. Producimos abono orgánico para convertirlo y para trasladarlo como salud y productividad del suelo, entendiendo que el suelo tiene una composición específica que muchas veces se nos olvida, que se nos olvida que es finito, que no es infinito, que tiene una manera de ser maltratado para que se agote o tiene una manera de ser cuidado para que su productividad y su sustento, la productividad, se mantenga en el tiempo. Entonces aparecen elementos con los cuales uno permanentemente interactúa con los consumidores, desde conceptos muy básicos, Ciro. Oiga, ¿usted recuerda de qué está hecho el suelo? Recuerda que el suelo tiene una fracción de alguna manera sólida y otra fracción porosa. Esa fracción sólida está compuesta por nutrientes y materia orgánica. Ahí hay un protagonismo, así sea en la participación menor de la materia orgánica, en lo que llamamos la fracción sólida del suelo. Pero no olvidar que hay una fracción porosa que está constituida por el agua y por el aire. Esa mezcla, si se mantiene en equilibrio, pues vamos a tener un suelo sano y un suelo productivo. Pero lo que hacemos a través del tiempo es, de alguna manera, hemos maltratado las condiciones del suelo, hemos eliminado agua, hemos compactado los suelos, se nos ha olvidado que requiere mantener unos conductos de aireación, hemos hecho laboranzas intensivas, hemos de alguna manera descapotado el suelo, le hemos eliminado su capa vegetal, lo hemos intervenido de manera muy agresiva, hemos trabajado a través de monocultivos, hemos Mm. venido haciendo una administración un tanto inconsciente de agroquímicos y agrotóxicos. Es decir, hemos trabajado más hacia
la productividad desconociendo que el suelo, en un argot muy popular, yo digo, es como una alcancía. Si la vemos con sentido extractivo, va a llegar un momento en el que se te acabó la última moneda que puedes sacar de ahí y vas a quedar con una alcancía vacía, que equivale a decir que vamos a tener un suelo que no tiene condiciones de vida ni de productividad, hemos acabado con su componente orgánico, lo hemos erosionado para que perdamos la condición de conservación del agua, hemos atentado contra la microfauna que tiene el suelo de manera natural y bajo todas esas condiciones es donde estamos diciendo, oiga, recuerde que el suelo requiere que le devolvamos favores. Ninguna otra manera mejor de devolverle favores que es recuperando en el suelo las condiciones de vida con la materia orgánica, que es un aportante más allá de algunos nutrientes de orden químico, también le devuelve al suelo condiciones físicas y condiciones biológicas a través de algunos microorganismos. Le devuelve dinámica, le devuelve respiración, le devuelve vida, le devuelve microbiota. Es. Solamente los abonos orgánicos devuelven ese potencial de vida al suelo. Sí, es un proceso de regeneración y como tú mismo lo dijiste, es un tema que se convierte hasta emocional porque también es una inteligencia de la cual nosotros estamos apenas adaptándonos, una inteligencia emocional frente al ecosistema, entender que hay que devolverle los favores, trátame bien. Y entonces ahí se vuelve también, se puede derivar un tema de de pedagogía, de que tenemos que empezar a modernizarnos técnicamente para poder trabajar con la tierra, que no solamente nos quedamos con los conocimientos ancestrales, sino que hay nuevos métodos, ya pasamos de la A a la B, vamos a ir más, vamos a avanzar más, porque entre más población haya, porque de eso se trata, así como aquí en el municipio del Carmen de Igueral, que antes teníamos 50.000 habitantes, ahora estamos en 62.000 en menos de 10 años. Entonces quiere decir de que no va a haber tanta comida para tanta gente, pero no es porque la tierra no esté en realidad, no tenga capacidad de producir, sino que no lo hemos hecho de la mejor manera para poder que la tierra nos ayude a nosotros a tener de manera constante alimentos allí. Y además, eso también te iba a preguntar, estos ciclofértil, estos abonos orgánicos, no únicamente es para el tema de alimentación, también sirve para el tema de flores, porque también tengo entendido de que en el oriente antioqueño, en el ambiente donde estamos nosotros, hay un aproximado de 1.300 hectáreas sembradas solamente de hortensias. En tema de alimentación, es unos espacios muy reducidos. ¿Cómo ustedes lo han visto o tienen una ficha técnica, ese mapeo que tienen, a ver dónde el producto se está vendiendo más? ¿Es un tema de alimentación o es un tema también comercial de flores? Mira, nosotros siempre hemos dicho que donde haya suelo, nosotros tenemos espacio para actuar, Claro, ¿cierto? Y suelo puede haber en una planta, en un ornamental en tu casa, en el jardín de mi casa, en el jardín del vecino. claro, Desde esa pequeña escala, para la cual nosotros tenemos productos adecuados para ese tipo de instancias, empieza uno a crecer en cualquier tipo de suelo. claro. Y en cualquier tipo de suelo siempre habrá la necesidad de entender que ese suelo es el sustrato, es el sustento y es el soporte para cualquier actividad productiva, ¿sí? Lo que pasa es que en el caso de las flores, pues a diferencia de un cultivo de banano o un cultivo de aguacate, digamos que el producto final no es comestible, ¿cierto? Digámoslo en el ambiente más común, porque me pueden brincar algunos ambientalistas o algunos vegetarianos y dicen, yo puedo cultivar algunas cosas que dan flores que son comestibles, también es cierto. Claro. Pero en un sentido menos riguroso, digamos que tradicionalmente las flores son de un destino distinto al que pueda tener el producto fruto del cultivo de aguacate o de banano, por poner algunos ejemplos. Nosotros aplicamos a todo espacio que haya suelo porque, insisto, ese es el soporte natural para que desde allí se generen todos los procesos productivos. También es cierto que me puede brincar alguien que se dedique a la hidroponía y diga, venga, pero es que no es la única manera de producir.
yo también a través de técnicas de hidroponía puedo producir. Pero partiendo de la base de cuál es nuestra industria, cuál es el enfoque de nuestra industria, vamos a dar por hecho que es a través del suelo y el soporte del suelo que se generan estos procesos productivos. Entonces, cualquiera que sea el esquema productivo que se base en el suelo, lo que hay que hacer es un estudio, Ciro, de entender el suelo A es diferente al B, al C, al D, y aún dentro de un área de un suelo A, si lo cogemos por microsectores, pueden haber grandes diferencias a la vuelta de 500 metros, de 1000 metros, etc. Es decir, con eso lo que estoy queriendo decir es que hoy una finca la puedo parcelar desde el punto de vista de su condición de suelo en cualquier cantidad de condiciones distintas en función de su topografía, antecedentes de uso del suelo, etc. Entonces, ahí hay que entender que hay suelos distintos para distintos modelos productivos y hay que entender que va a haber un individuo que va a estar plantado en ese suelo que va a tener unos requerimientos específicos desde el punto de vista de su nutrición. Entonces, no será lo mismo las exigencias nutricionales de un cultivo de hortensia que la de un cultivo de aguacate, que la de un cultivo de banano, que la de un cultivo de gulupa. Entonces, ahí es donde se interactúan los distintos intereses de estos proyectos productivos, entender cuál es el lenguaje y el diálogo que hay que hacer entre la producción que yo necesito y lo que el suelo me puede dar bajo condiciones naturales o bajo condiciones agregadas. En toda esa red es donde intervienen los distintos técnicos para establecer fórmulas orientadas a maximizar la producción y a disminuir al máximo los costos. De ahí es donde surge la magia de los proyectos agrícolas, de las empresas y empresarios agrícolas para cumplir su función. No, espectacular. Entonces, ya como para dar cierre, ya veo acá que tiene toda la ficha técnica, tiene todos los registros de ICA, tienen lo que es el análisis físico y químico, hacen asesoría. En estos momentos, ya con todo lo que se tiene en términos de legales y todo esto, y en los permisos y el personal adecuado, veo que tienen personal que trabaja muy bien el tema del compostaje y sus elementos químicos, la combinación, todo, hacen un estudio de suelos. Entonces, quiere decir de que están haciendo también una labor social dentro de lo privado, porque están entregando un producto que puede competir con cualquiera a nivel mundial. Y ahí es donde entramos en este tema. En esta recesión que se está presentando, de que hay muchos químicos que no están llegando al país, que vienen de Ucrania, de Rusia, ¿cuáles serían como los beneficios para el mercado interno aquí en Colombia, donde ustedes están navegando en tema de compostaje? ¿Cómo sale? ¿Será que emergen, va a haber más demanda para que la gente vea, voltee el ojo y diga, aquí también tenemos gente especializada para eso? Que no tengamos solamente ser dependientes de estos productos del extranjero. Mira, Ciro, estamos viviendo un momento complejo, que lo has mencionado, es el reflejo de la situación de Rusia, Ucrania, seguramente Marruecos, los grandes productores de insumos químicos para el suelo y para los esquemas productivos. Nosotros consideramos que los que más deben estar celebrando en este momento, más que nosotros como empresarios transformadores de residuos orgánicos en compost, sin duda, si el suelo hablara, estaría haciendo fiesta y estaría invitando a la gran rumba diciendo, por fin se acordaron de mí, porque solo de esta manera voy a recibir lo que más necesito, que es la recuperación de mis condiciones vitales. Y Claro. ahí es donde volvemos a un término que utilizaste ahora muy interesante, y es que definitivamente sí, que estamos en la industria orgánica de transformación de residuos orgánicos, estamos diciendo que estamos vinculados con la agricultura regenerativa, con la posibilidad de revitalizar los suelos y también con un aporte medioambiental que no podemos desconocer. Estamos reduciendo residuos que van
de otra manera a una destilación nada deseable. Ahora, tenemos que tener los pies en la tierra frente a esta situación y tenemos que ser conscientes que desde el punto de vista nutricional, lo mencionaba ahora, existen individuos de distintos ciclos, hay cultivos perennes, hay cultivos de ciclos cortos. Tradicionalmente en nuestro país los cultivos de ciclo corto, llámense las hortalizas principalmente, todos esos cultivos de pancoger que nuestros antepasados y nuestros ancestros han cultivado para su propia subsistencia, de alguna manera son más tolerables a mantener sus ciclos y su productividad con abonos orgánicos, y creo que ahí no va a haber una mayor trascendencia siempre y cuando la disponibilidad del abono orgánico se mantenga. Cuando salimos de ese tipo de cultivos hacia cultivos, digamos, perennes, más extensivos, tenemos que empezar a entender que esos cultivos pueden tener unas exigencias mayores desde el punto de vista nutricional, Claro. desde el punto de vista de lo que es un ciclo de nutrición normalmente anualizado, y ahí pueden haber unos componentes de macro y micronutrientes, y en los macro uno menciona normalmente el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son esos los que nos generan de Rusia y Ucrania una alta dependencia y que son los que hoy están en un nivel de incertidumbre que nos tiene discutiendo la soberanía alimentaria real que nosotros tenemos. Tenemos mucha tierra pero pocos insumos. Tenemos mucha tierra pero poco conciencia de saber cómo mantenemos la vitalidad y la productividad, porque tierra es la que hay, ¿cierto? Tenemos clima, tenemos trópico, tenemos más agua de la que muchos países quisieran tener, tenemos más horas sol de lo que muchos países quisieran tener, pero aquí el tema es entender que la sustitución no va a ser equivalente, que la verdad es que la oferta del abono orgánico en Colombia todavía no es lo suficientemente voluminosa para sustituir uno a uno los millones de toneladas que el país se consume en términos de abonos químicos, pero que es un buen paso empezar a entender que puedo hacer unas reducciones racionales de las dosis de abono químico que estoy teniendo, que puedo empezar a romper los lazos de dependencia constante de los insumos químicos y que me debo devolver a insumos biológicos, llámese los microorganismos que también nos ayudan a degradar en el suelo algunos componentes que están allí atrapados o que todavía no están en las formas que son asimilables, y la llegada nuevamente de mucho carbono como elemento vital para que trabaje ese suelo nuevamente con una actividad biológica adecuada, y entender que todo abono orgánico bien procesado, que no le genere riesgos microbiológicos al suelo, y ese es uno de los grandes aportes y beneficios que siempre ofrecemos. Damos un producto sanitizado que no genera problemas al suelo desde el punto de vista microbiológico, pero también somos vehículo de una parte de esos macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, algunos elementos menores. Entonces, vamos a hacer un aporte que pueden consultar en nuestra ficha técnica con la seguridad de tener un producto que es bioconfiable, que no le va a generar riesgos microbiológicos al suelo, y que es el momento de decirle a nuestro técnico, ven, pero no me traigas todo el nitrógeno de los productos químicos, quiero que me traigas una parte de ese nitrógeno de los abonos orgánicos, y quiero que me ayudes a reducir la dosis mensual, bimensual o como sea tu frecuencia, porque igual hay que entender que ese individuo más exigente, tenemos que entender que hay que llenarle unos requerimientos de todos estos elementos, y que seguramente no seremos capaces solamente a punta de abono orgánico llenar esos requerimientos, pero sí podemos contribuir con su nutrición y con una cosa muy importante, con el bolsillo del productor, ¿cierto? Es buscar bajo elementos más económicos suplir esas necesidades y esos requerimientos de la planta, del cultivo, pero a largo plazo decirle al suelo, soy consciente de que me necesitas, soy consciente de que requieres que no descuide tu vida, y aquí te traigo tu dosis de abono orgánico. Y si es ciclofértil, con la mayor confianza y con los mayores beneficios, con mayor razón. No, excelente esa explicación porque queda más claro y aparte de eso, la información se tiene que experimentar en carne propia para aquellas personas que tienen cultivos, que están viendo ese programa.
Es importante que se puedan inclusive enlazar con ustedes si lo requieren. Yo les voy a colocar aquí en el generador de caracteres los teléfonos donde se puedan comunicar con ustedes, que es importante también la asesoría, la pedagogía en torno a este producto, porque es como tener un producto cualquiera, pero que tenga su propio manual para que sepan cómo se tiene que hacer. Entonces, como tú bien lo decías, es un producto biológicamente confiable. El ser humano, en su constitución biológica, ¿qué tan confiable es? ¿Qué tan confiable? Todavía estamos a la expectativa de que podamos lograr hacer ese acto de conciencia, ahora mucho más, y como también lo decías en tema de comercio, quiere decir el costo, el beneficio, el ser humano ahorita va a tener una perspectiva más de darle más valor a las cosas, más que simplemente preguntar por el costo. El costo ha sido muy alto hasta el momento para el ecosistema. Entonces ahora tenemos que ir a la parte del valor, encontrarle el valor. Y uno de los valores es, como yo lo veo, y por eso los invité a ustedes, el tema de ciclo fértil, porque están dando un valor agregado que eso prácticamente es incalculable, que es esto, es estar expuestos a una invitación para poder que la gente tenga ese acto de conciencia, es decir, hay que trabajar con la tierra, llámese con ciclo fértil o con cualquiera, pero que entienda de que es el momento ideal en el que estamos viviendo, de que hay que hacer una transformación en todos los niveles. Uno de ellos es en el tema de la agricultura. Hemos perdido en gran medida ese trabajo de cómo hacerlo con la tierra. Y empresas como ustedes que tienen esa sensibilidad ayuda mucho para poder hacer ese enlace entre lo técnico, lo táctico, la ingeniería, y ahora te toca a ti y te corresponde a ti hacerlo de la mejor manera. Entonces, es hacer esa simbiosis y esa mitosis que la misma naturaleza lo hace constantemente sin que nosotros nos percatemos. Entonces, ahora este ecosistema económico en el cual ustedes están en ese reglón de tema de compost nos ayuda muchísimo, porque es importante, porque somos lo que comemos, y esto es comer el maná, como decían en la antigüedad, es el conocimiento ya verificado por personas como ustedes y empresas como ustedes que están haciendo ese trabajo, y me parece magnífico. Y una de las cosas que dice por acá precisamente, dice nutricionalmente confiable, que le aporta al suelo una mejor biología. Entonces, buenísimo. Te agradezco mucho, mi estimado Benjamín. Gracias por tu tiempo, por permitirnos escucharte. Y lógicamente, este es un programa que no es comercial como para vender productos, pero estamos dentro de un ambiente donde tenemos ahora que tener productos conscientes y tenemos que tener personas conscientes en el trabajo, ¿cierto? Por Sí, último, sin duda. ya como Benjamín, como fuera de ser gerente, ¿cuál sería tu moraleja al final? ¿Qué le dirías a las personas en estos momentos como para cerrar esta entrevista? Primero que no perdamos la cabeza frente al cuestionamiento de la soberanía alimentaria, que hay alternativas para seguir produciendo, que hay que racionalizar recursos agua, recursos suelo, recursos insumos, hay que racionalizarlo, y en la medida en que mejor hagamos uso del suelo, menos dependencia vamos a tener de eso que hoy nos pone nerviosos frente a la soberanía alimentaria. Es un buen momento para tomar conciencia de las necesidades del suelo, para entender que el suelo siempre va a estar ahí, pero no pensemos que los suelos no se agotan. Existen cultivos en Colombia que agotaron el 100% de la capacidad productiva de los suelos, y ahí están necesitando hoy por hoy unas cantidades gigantescas de materia orgánica para recuperar su vitalidad. Entonces existe una nueva generación de cultivos en nuestro país, enriquecidos, favorecidos por el trópico, a los que nosotros le hacemos el llamado: no pierda la cordura, no se emocione con la producción solamente, sino que recuerde que de toda esa producción hay extracción y hay necesidad de hacer una recuperación, volver a meter a la despensa algo de comida,
para que no nos veamos abocados en 20, en 30, en 40 o en 50 años a decir que el suelo lo tenemos, pero lo tenemos agotado. Hoy, de alguna manera, agradeciendo tu invitación, Ciro, soy vocero, digamos, genérico del concepto de nutrición integrando materia orgánica al suelo. Entonces, de alguna manera, me abandero de todos mis colegas que están en esta misma industria y hacemos ese llamado, ¿sí? Hoy estamos nosotros agitados de demanda, ¿sí? Pero esperamos que esto sea entendido no solamente como un acto coyuntural, sino que ojalá cada vez tomáramos la materia orgánica y el compost como la necesidad de incorporación al suelo, como devolución de favores al suelo, pero de manera sistemática, que no sea la calentura de hoy, que si mañana a la vuelta de 6 meses los abonos químicos volvieron a llegar a su precio tradicional, cosa que no creo, pero montémonos en esa fantasía, si eso vuelve a ocurrir, no perdamos la conciencia de que el suelo siempre está esperando su dosis de materia orgánica y de esa única manera mantendremos suelos sostenibles. Hoy Ciclofértil dice, estamos apoyando ese proceso. Ciclofértil dice, no solamente lo apoyamos, sino que lo hacemos de la mejor manera, porque lo hacemos de manera industrial y responsable, para poder poner en la etiqueta lo que tú acabas de leer, que seamos nutricionalmente confiables. Ese es nuestro mensaje de cierre, estimado Ciro. Muchas gracias. Muy bien, hemos llegado ya al final de este capítulo de Ser Consciente. Nos puedes ver a través de YouTube y también nos puedes ver a través de la televisión comunitaria, en Plural Televisión, y también a través de las redes sociales como Facebook. Nos puedes encontrar como Ser Consciente, el magazine del conocimiento, y lógicamente estaremos también informándoles a todos ustedes las diferentes actividades que nos estamos desarrollando en las veredas en términos de limpieza, para que las personas, entre más se les martille, van a saber que tienen que tener su casa, su ambiente, su área común en buen estado. Entonces, agradecido con esta gran apertura de Biociclo a través de el gerente Benjamín Alonso Neira Restrepo, gerente comercial, un ser extraordinario. Espero que no sea la primera ni la última, para que podamos entonces más una visita a la fábrica, para que, no te quiero comprometer, pero para que la gente vea y sienta el ambiente. De alguna manera, todo eso. Claro que sí, de alguna manera podemos hacer un material didáctico que le dé a entender un poco a tus televidentes y oyentes cómo se procesa, que eso es todo un proceso hermoso para entender cómo se transforma en alimento útil para el suelo. Estaremos siempre abiertos, estimado Ciro. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes, que esta semana sea fenomenal. Gracias por ser y estar. Hasta una nueva oportunidad.